Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hola, buenos días a todos, señoras y señores. Un placer saludarles en la mañana de este día jueves, 10 de septiembre del año 2015. El expresidente del Parlamento ecuatoriano, doctor Wilfrido Lucero Bolaños, está arribando este momento a nuestro set, el set informativo de la cadena Democracia. Estará brillante, ágil, contributivo, orientador y también formulará señales claras, evidencias concretas y opiniones plurales de los temas que nos está gestando una enorme preocupación, comenzando por estas pláticas informales, a veces descoordinadas, con visiones totalmente diferentes, pero con un empeño periodístico de hacer un seguimiento a los grandes consensos de cómo aprecian los empresarios, especialmente el momento en que está viviendo el Ecuador. Hay muchos ocupados y preocupados por el lado de la política, por el lado de la legislación, por el lado del abuso del poder, pero hay otras personas que creen que el presidente Correa está luchando contra su sombra. ¿Y esto cómo es? Bueno, el presidente Correa se encuentra atrapado, en su delirio de caudillo imbatible. Ahí está. Sus desplantes, sus desafíos en el último enlace ciudadano resultan difíciles de digerir en el contexto de la emergencia nacional que vive nuestro país, que vive el Ecuador. Crisis económica, miedo a la desdolarización, falta de ingresos, contracción económica, retrocesos sociales, y las amenazas del Cotopaxi, Dios bendito, y también del fenómeno del Niño, Dios bendito. Por solidaridad, por respeto a quienes están sintiendo los efectos de la ceniza y la crisis por la sombra que se cierne sobre sus vidas y su futuro, deberíamos generar un ambiente de unidad nacional. Primer mandato a todos, me incluyo. Debemos incluirnos. Pero a Correa, al presidente, le importa y preocupa más su popularidad. El ego combate todas sus buenas intenciones. Si las tiene, no las tiene, eso apreciarán ustedes. Si es un economista exitoso y un mandatario exitoso con muchísimo dinero,
en medio de un boom de ingresos, y maluco, sin propuestas concretas, sin visiones determinantes y sin respuestas sociales, porque ¿qué quiere el presidente?, dice la mayor parte de pequeños, medianos y grandes empresarios. Seguramente los grandes es cuestión de lo que él siempre ha criticado, telefonazos o citas amigables, reuniones secretas o no secretas. Restregarnos en la cara sus datos, volver a gritar somos más, muchísimos más antes que el drama de la patria a la que dice amar tanto. Ese es el signo que nos muestra la una cara, digamos, del señor presidente de la República. Miren ustedes que la revista Dinero, la más afamada en la nación colombiana, yo hago un seguimiento de la prensa colombiana a diario, y aquí he enseñado a mis compañeros de producción informativa que atiendan, porque los colombianos tienen unas metodologías de seguimiento a la marcha económica ni tan enredadas que digamos como ocurre en la escuela norteamericana, sino al estilo latinoamericano. Ellos exponen el diagnóstico, exponen el motivo, el parámetro defectuoso, las señales que están mal, y la revista Dinero dice la mala racha de Rafael Correa y la economía ecuatoriana. Las medidas proteccionistas del gobierno ecuatoriano han desatado una dura polémica con el empresariado y sus vecinos. Y la desaceleración económica no ayuda a despejar el panorama. Quiere decir que en el líder informativo se señala claramente de que el empresariado ecuatoriano no conecta con el resto de empresarios, ni del Perú ni de Colombia, peor de otras latitudes. Y el señor presidente, como dicen los muchachos, se mata diciendo que la causante es la moneda. De todo. Devuélvame, hagan la fineza de devolverme la moneda nacional y lo demás para mí estillos. Y yo he graficado con esa frase lo que seguramente el señor presidente siente. Pero la desaceleración económica no se aparta del Ecuador. La vemos por todas partes y se ha acrecentado a una velocidad impresionante. No han salido bien las recetas adoptadas en lo que va del año por el régimen. Rafael Correa ha buscado enfrentar la desaceleración de la economía, corregir el déficit comercial, que atenta incluso contra la balanza de pagos. Y pese a sus pergaminos como economista, dice la revista Dinero, pese a sus pergaminos como economista, Correa no ha encontrado aún la fórmula que le ayude a enfrentar con éxito las dificultades económicas. Y ahí da una serie de datos. En enero, el gobierno ecuatoriano aprobó una medida discriminatoria que gravaba con el 100% todas las importaciones provenientes de Perú y con un 21% a las de Colombia, argumentando que mientras su economía está dolarizada, los dos países vecinos han logrado devaluar sus monedas y sus productos resultaban más que competitivos, de obsequio. Lo que ocurre con la producción colombiana es de obsequio, frente a los precios que contempla el listado nacional. Y como medio Quito se ha ido a Ipiales y a Pasto, Quito es una ciudad
que obviamente su población sabe aprovechar coyunturas, pero casi que tengan responsabilidad hacia los sectores productivos. Mi bolsillo, dicen, mi bolsillo es lo que vale. Entonces, compromiso, no podemos rescatar ni en Quito ni en ninguna parte del país, ni en Colombia. Si es que en el mercado ecuatoriano las cosas están re bien para ellos se vienen. Y aquí hemos visto media ciudad colombiana comprando cosas. Pero desde que está vigente la economía dolarizada, las cosas para el Ecuador se han puesto muy complicadas. Y como había plata, ¿a quién le importaba que aquícito nomás en Ipiales o aquícito nomás en Pasto? Porque con esa carretera que construyó el presidente, estamos a un paso. Antes para mí era una aventura irme al Napo, a las viseras de Pichinchi Napo. Con esa carretera ahora es asunto de 1 hora. 1 hora. Y sin mayores contratiempos. Bueno, señoras y señores, de todo esto vamos a hablar. Me preocupa lo de la revista Dinero. Tiene una circulación internacional impresionante. Las medidas que han sido desmontadas es otro de los temas que ruego tengan la bondad de hacerme acuerdo, porque nos está culpando nuevamente las emplades de que los periodistas hemos desacomodado algún plan que me gustaría me hagan entender. No es el momento. Me lo tienen listo. Pavel Muñoz, el que dijo esta mañana aquello. Estamos con esta conexión. Mi comandante, muy buenos días. 1000 perdones, doctor Wilfrido Lucero, pero hay un sinnúmero de incendios que nos duelen en el alma. Ver los entornos capitalinos, quemazones en el distrito, pero a millares surgir, propios de la temporada. Yo no creo que hayan manos tan criminales que estén decididos a quemar la vegetación, que no es tan pródiga tampoco en la capital y en el distrito metropolitano. Aquí está el señor comandante Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos. Primero le presentamos ayer nuestra sentida nota de pesar a la institución y a usted, que es su líder, comandante, por el fallecimiento de estas dos promesas bomberiles que terminaron con sus vidas ofreciendo con mística lo mejor de ellos para hacerse merecedores a la calificación de que son buenos ciudadanos y que tenían las características más importantes que ustedes exigen para convertirlos en bomberos activos. Nos dolió mucho por sus edades, por la esperanza que reflejaban a sus familiares. Y bueno, mucho cuidado de aquí para adelante. Todavía la tarea está por complementarse, comandante. ¿Cómo está este momento la quema, los incendios que ustedes están combatiendo desde el día de ayer? Sí, este incendio en Puembo, comandante, ¿cómo está? ¿Han logrado controlarle o la cosa sigue muy complicada, señor comandante? Muy buenos días. Eber Arroyo, en Cadena Democracia. Licenciado Rosero, muy buenos días. Muchísimas gracias por su mensaje de solidaridad. Muchísimas gracias por ese mensaje de cariño hacia el Cuerpo de Bomberos de Quito, a esta institución que nuestra misión es salvar vidas y proteger bienes. Muchísimas gracias a usted, a Radio Cadena Democracia y
y a todos sus integrantes por el cariño que tiene con los bomberos de la ciudad. Por un lado. Por otro lado, le comento el incendio de Puembo el día de ayer a partir de las 14 horas fue controlado. Pudimos controlarlo luego de 3 días continuos de intenso trabajo. Sin embargo, los equipos y el puesto de mando que tuvimos ubicado en el sector de los Arrayanes no lo sacamos todavía mientras no se compruebe la total liquidación del mismo. El día de hoy, a las 5 de la mañana, se envió unos dos equipos de trabajo para que hagan una inspección del lugar y poder comprobar que no existen puntos de ignición ni tampoco llamas en el lugar. Hasta el momento no tenemos ese reporte. Sé que en la noche y madrugada del día de hoy todo estuvo tranquilo. Sin embargo, queremos comprobar. Estamos haciendo una medición termográfica del área del terreno para ver las temperaturas que pueden existir y por ahí ir extinguiéndolos. En el momento, a las 6 de la mañana aproximadamente, se reactivó el incendio del sector de La Pulida, lo que eso generó que inmediatamente despachemos a 2 equipos de trabajo para poderlo controlar. Eso es lo que le puedo informar, licenciado. Yeah. Adicional, un incendio en Pinta, en una hacienda de propiedad privada, obviamente, y el día de ayer en la noche fuimos los bomberos, pero no nos abrieron la puerta porque era una propiedad privada, y hoy fuimos en la mañana y un trabajador iba a tener la gentileza de abrirnos la puerta para poder ingresar a extinguir el fuego. Hasta el cierre de la edición anuncia el rotativo La Hora de Quito. Hasta el cierre de la edición se habían registrado 4 incendios en el distrito, más o menos de proporciones, dice la crónica, pero además 9 conatos. ¿Qué hay de esto? Perdone, comandante. Sí, le comento rápidamente. El día muy complicado para nosotros fue el día martes. El día martes tuvimos 60 emergencias que atender en Quito. 60 incendios. ¿Y cómo se multiplican, comandante? ¿Cómo se multiplican? Yo creo que esa es la pasión que ponemos los bomberos. Estamos en un lado, en otro lado, trabajando. O sea, todo el tiempo. Han sido jornadas extensas que no hemos podido descansar. Sin embargo, ahí estamos al frente. Ustedes estuvieron en el cerro de Cruz Loma, por ejemplo, ayer en Coyaquí de Cumbayá, en Nayón, sí, en la Concepción de San Vicente de Alangasí, en Cruz todos Loma. Los lugares, imagínense, y son distancias más o menos significativas. Sí. Por ejemplo, el cerro de Cruz Loma es un cerro muy complejo de acceso. Es un cerro difícilmente podemos acceder. Tenemos que buscar caminos, espacios, y si no hay, tenemos que abrir unos ciertos caminos para nosotros poder ingresar. Coyaquí igual, el día de ayer los vehículos llegaban hasta un cierto lugar, hasta un cierto sitio, de ahí no podían avanzar. El incendio se tiene que combatir a mano, a brazo. O sea, el trabajo físico que nosotros hacemos es un trabajo fuerte. Sin embargo, lo hacemos con todo el amor y la pasión que Quito se merece, porque, como yo siempre suelo decir, Quito es una ciudad de bomberos. Ah, qué lindo. Un gran abrazo, comandante. Usted y nosotros tenemos agendas que cumplir, pero qué bueno. Descansen un poquito si la madre naturaleza capitalina les provee esa realidad. Lamentablemente vemos un día que va a ser muy caluroso, con mucho sol, y creo que allí se disparan antenas de preocupación y especialmente de monitoreo, ¿verdad, comandante? Sí, así es, licenciado. Cuando hay sol. Así es, se nos complica todo a nosotros en esta época, cuando ya vemos el cielo totalmente despejado, vemos el sol tan fuerte y tan radiante que está en la ciudad, y ahí es donde nosotros ya se nos complica y sabemos que eso es una alerta de que va a haber posibles conatos de incendios. No sé qué le parezca, comandante, pero la mayor parte de la gente está que espía en los ventanales, a todas las lomas circundantes, y cuando ve un humareda, ese pueblo, esa ciudadanía de todo estamento está con ustedes. Está con ustedes, créame que les duele en el alma
que esté quemándose la vegetación, no solamente del entorno capitalino, en cualquier frente. Eso quiero que sepa como una señal de adhesión de la ciudadanía. Gracias, comandante, parece que le están requiriendo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. Sí, en efecto, la comunidad siempre está pendiente de nosotros. Gracias por sus oraciones, gracias por sus preocupaciones. Créanme que han sido muchos los mensajes de apoyo que hemos tenido, esos mensajes fraternos, esos saludos cariñosos, y yo simplemente sé que toda la comunidad quiteña está con los bomberos y nos tienen sus oraciones. A usted también, gracias por tenernos presentes y sobre todo por ser parte de esta institución que todos los días buscamos un cambio y una mejora continua. Muy bien, gracias, comandante. Un abrazo. Igual, el ECU 911 también que reciba, el ECU 911 que reciba el profundo reconocimiento que tiene la comunidad nacional, porque ellos ejercitan una tarea hacia todo el país. El ECU 911, con actos, y han pasado ventajosamente en Alangasí, en Pintaj, en el Placer Alto, en el Cerro Ilaló, por acá en la Rodrigo de Chávez ayer, en La Pulida, en Joa, en Legarda, en Santa María. Bueno, doctor Wilfrido Lucero, bienvenido, buenos días. Ustedes como políticos conocen todos estos sectores de la capital de la República y del país. Y un incendio es entristecedor, porque aparte de que se destruye la vegetación, la zona verde que debe ser preciada, en todos los frentes de la capital de la República y del distrito, de la provincia de Pichincha, en todas las provincias, lo mejor que podemos es contribuir en esta temporalidad a que la gente actúe con cuidado, con delicadeza, pensando que cada gesto, cada actividad, cada encendida de un fósforo, de prender un cigarrillo, de activar una cocina, qué sé yo, los vidrios que se los puede retirar, las botellas de cristal, que son atrapadoras de rayos solares, consiguientemente de una energía que se convierte en llama rápidamente. Entonces, de todo esto falta cultura. Pero se enseña en los medios, o por lo menos en esta temporalidad, se oficia uno de maestro de cuidados de la naturaleza y se consolida un frente comunitario antifuego, antisiniestros, se ve por todos los frentes, pero hay gentecita, hay gente, y peor que esto llamen reírse, festejar, quemando los muchachos, quemando la naturaleza, quemando hectáreas y hectáreas. ¿Saben cuántas hectáreas han consumido los incendios en la ciudad de Quito? 570 hectáreas. Ya vamos para las 600 hectáreas quemadas. ¿Y sabe cuántas personas están siendo investigadas? 4. En 600 hectáreas, cámbiale de silla al compañero. En 600, en verdad, tenga la bondad. En 600 hectáreas quemadas, solo 4 personas investigadas. Esto es lo que la compañera Evelyn Jacome de la redacción del diario El Comercio nos manifiesta. Que bueno, los periódicos están dedicando páginas y páginas y lo propio están haciendo los colegas de impresos en las provincias. El distrito nuestro tiene 4 niveles de riesgo de incendios. Sí. Y hay áreas de conservación natural que debemos mantenerlas adorando. ¿Cuáles son? Mashpi, Atacazo, Cayambe-Coca, el Pululagua,
Maquipucuna. La mayor parte son nombres quechuas. Me parece que de esto debemos hablar. Este es una especie de alarma que debe conectarnos. Y podemos demostrar solidaridad solamente recomendándonos cuidados en los campos, todo lo que podamos hacer. Así es que el señor alcalde ha fundado un COE metropolitano, ya está activado. Y queremos también hablar por los bomberos que están heridos, y 2 de los bomberos heridos están de suma gravedad. ¿Usted conocía eso? Que vivan los bomberos, que bien los bomberos, qué valientes, qué varonazos son los... No. La contribución nuestra debe ser a educar a nuestros hijos, mantener un respeto por los bosques, por la vegetación, por el color verde. Un hogar donde no se habla de esto es un hogar despreciable, porque no enseñan a sus hijos ni siquiera a conservar el sitio donde van a vivir los hijos de ellos. La humanidad. A veces peco de grosero, pero a veces da resultado. No siempre. Siempre el respeto tiene que imponerse sobre todas las cosas. Doctor, estábamos refiriéndonos y con una previsión que me parece muy importante. Ya hemos hablado de cómo están leyendo nuestra situación política, económica en otros lares, especialmente en Colombia. Vamos a la parte jurídica. El Estado ecuatoriano está funcionando de manera abusiva, sin respeto a las normas constitucionales. El Estado ecuatoriano y sus instrumentos legales y sus normas y los recursos bastante tramposos que están utilizando determinados sectores, como este que defiende y propicia el paquete de enmiendas constitucionales que está tramitando la Asamblea Nacional. Según su comunicado, su boletín de prensa, su queja y preocupación, expresidente del Congreso Nacional en muchas coyunturas, es decir, un impulsador de legislación que dejó huella en el Parlamento ecuatoriano por su sapiencia. Wilfrido Lucero, él está aquí. Y usted dice, el paquete de enmiendas constitucionales que tramita la Asamblea, impulsada por el gobierno y sus partidarios, y rechazado por el resto de ciudadanos que consideramos que no son enmiendas, que son reformas a la Constitución, con excepción de una que propone la enmienda del término inscrito literalmente como provisional, y ustedes saben lo que significa provisional, sabe todo el mundo. Esto es provisional, señor. El término provisional se lo escribió por el término que debía haberse escrito, que es previsional, de previsión, para corregir el error que consta en el segundo inciso del artículo 372 de la Constitución. El doctor Lucero dice, esto se encuentra en un callejón sin salida y por consiguiente condenado al fracaso, porque en el camino escogido no existe norma constitucional para su aprobación. Así leído, así explicado, me parece claro. Pero hagamos un intento más didáctico
de referir esto que usted, tras un estudio, tras un análisis, tras una investigación constitucional, usted descubre y dice, esto se produce en gran parte porque en Montecristi, cuando aprobaron la Carta Política de Montecristi, la famosa Carta Política que nos vamos a ocupar ahora de conocer qué nomás ocurrió allí. Cuando aprobaron la Constitución, pues, antes de que ustedes voten en favor de ella, en línea de buena fe, de confianza, aprobaron ustedes con voto mayoritario, pero extraordinario y extraordinariamente mayoritario. ¿Recuerdan ustedes? Pero fue una carta hecha al apuro. Qué pena decirlo. Es vergonzoso. En el Ecuador se construyó en medio de una ola novelera y abusiva, porque abusaron, quienes ostentaban el título de los grandes caballeros del cambio, los caballeros de la renovación, los constitucionalistas. Bueno, la revolución ciudadana, bueno, pero hicieron al apuro, pues, entre gallos y medianoche, y confundieron los términos constitucionales a tal punto que muchos de ellos resultaron incongruentes o incoherentes, desordenados, contradictorios, inaplicables. Ahí se regresan a ver los que hicieron cúpula en esos días. Y por eso me acuerdo yo, doctor Lucero, para graficarle a la gente, para que entre en recuerdo, ingrese adecuadamente en asociación de ideas. Por eso es que Alberto Acosta ganó un salto olímpico que lo tenemos recogido en los archivos, especialmente de los medios periodísticos. ¿Qué salto más impresionante para correrse de los periodistas? No, pues le quedan cortas las Olimpiadas Mundiales. Ahí está la foto. ¿Por qué se corría don Alberto? Alberto se corría porque no había una respuesta adecuada justamente a alguna norma que estaba tratando de ser aprobada. Entonces tuvo que salir en quema, entre risas naturalmente, entre celebraciones de los periodistas, pero entre gallos y medianoche mezclaron, confundieron los términos constitucionales a tal punto que muchos de ellos, dice Wilfrido Lucero, resultaron, a ver doctor, ¿por qué incoherentes? ¿Por qué desordenadas? ¿Y por qué normativas contradictorias? Y francamente inaplicables. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y gracias por la invitación. Un saludo para la enorme audiencia de esta importante emisora Radio Democracia. Bueno, quisiera recordar que durante casi un año venimos discutiendo este famoso paquete de enmiendas constitucionales que ha sido propuesto por el gobierno, por los asambleístas del gobierno, por los partidarios del gobierno. ¿Para qué objetivo? ¿Para qué objetivo? Con el objeto, hay varios objetivos, ¿no? Pero el objetivo fundamental es la reelección indefinida del presidente de la República en las próximas elecciones de 2017. Ese es el objetivo fundamental. Los otros son una especie de adornos de este objetivo que acabo de señalar. Los medios de comunicación se han ocupado todos estos días del año del problema de las enmiendas constitucionales y pues ha habido una derivación de esta discusión en varios problemas de todo orden. Marchas, contramarchas, detenciones, presos, reclamos y posiciones. Porque la gente ha resuelto salir a resistir contra el abuso del poder en las calles. Y lo está haciendo, pues, sin distingos de ninguna naturaleza. Si algún tema
ha concitado la unidad de todos aquellos sectores que no comulgan con los criterios del gobierno ha sido el del archivo de las enmiendas, del paquete de las enmiendas constitucionales. Quisiera recordar también que en Montecristi, los asambleístas, como se ha dicho, entre gallos y medianoche y al apuro, aprobaron una constitución que está haciendo aguas por todo lado. Lo expresé desde el primer día de vigencia de esta constitución. Algunos creían que era una maravilla y que iba a durar por lo menos 200 años. 300 o 300 años. Pero perdón, que por tratarse de nosotros nos 300 dejan en años, sí, bien la corrección. Pero no es así. Los propios panegiristas de la Constitución se han desilusionado y el presidente de la República, por citar a alguien, es el primero desde hace varios años atrás en proponer a cada rato reformas y enmiendas constitucionales y de calificar inclusive de que el infantilismo ha sido el que ha primado en la elaboración y concreción de algunas de estas normas que constan en la Carta Política del Estado. ¿Qué no diremos quienes hemos estado en contra de una serie de propuestas sin sentido, contradictorias, y que lo único que buscaban era concentrar el poder en las manos del presidente de la República, como lamentablemente ha sucedido, violando los principios republicanos y democráticos, para someternos pues, a un autoritarismo que raya en la dictadura? Porque ahora no hay instituciones independientes, lo he señalado en muchísimas ocasiones. El legislador en Montecristi estableció dos formas de modificar la Constitución, y aquí quiero dar la explicación correspondiente. Dos formas. La una es la enmienda constitucional. Esta figura fue introducida en la Carta Política en el artículo 441. Y la otra es la reforma propiamente dicha, que está también introducida y que consta en el artículo 442 de la Constitución. Es decir, dos artículos seguidos. Muy bien. Cada una de estas figuras constitucionales tiene sus propias reglas, tiene su propio procedimiento y sus propios requisitos. Son distintos los requisitos para la enmienda que los requisitos y los procedimientos que tienen que observarse para la reforma constitucional. ¿Qué artículo escogieron los asambleístas y por qué lo hicieron? Que para tramitar el paquete de enmiendas constitucionales que ya hemos señalado, para el resto de ecuatorianos no son enmiendas, sino reformas a la Constitución, y que merecían, por lo tanto, un tratamiento distinto del que se ha iniciado y el que estás llevando adelante. Los legisladores presentaron un paquete de enmiendas constitucionales y escogieron el artículo 441, numeral 2, para su tramitación. ¿Por qué escogieron este artículo? ¿Qué es lo que dice el artículo 441? Con su venia, Gonzalo, voy a permitirme leer rápidamente. Lo hago yo. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el proyecto se tramitará en dos debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año realizado el primero. La reforma, se olvidaron de la enmienda, la reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Esto lo puntual del 441. Así es. Usted ve que el artículo 441 empieza hablando de la enmienda. Esta figura a la que estuve refiriéndome hace unos segundos atrás, como una de las nuevas, según el presidente, novelerías que constan en la Constitución. Dice, la enmienda a uno más artículos, 2, se hará por iniciativa. Primero dice por convocatoria de referéndum del presidente de la República, cosa que no se ha dado, porque el presidente no quiere convocar al referéndum. No. Segundo, dice también por el número de firmas que están señaladas aquí, tampoco se ha dado porque el tribunal, el Consejo Nacional Electoral no aprueba las firmas que se presentaron para una consulta. Entonces cogieron el numeral 2 que dice,
Voy a repetir. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea. Escogieron este numeral porque saben que tienen un número muy importante de asambleístas en la Asamblea Nacional. Y porque después también quisieron utilizar ese número para cumplir con el requisito de las 2/3 partes para la supuesta aprobación. Entonces dice, por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto de enmienda estamos hablando, les recuerdo, el proyecto se tramitará en 2 debates, ya se dio el primero. El segundo debate se realizará el segundo debate de la enmienda. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Y de allí, confirmando lo que señalé al comienzo, de que hicieron esta constitución entre gallos y medianoche, al apuro, introduciendo contradictorios, términos inaplicables, ¿qué es lo que dicen? La reforma. Estaban yendo bonito explicando lo que es la enmienda. Y de pronto les traicionó el subteniente, como dicen, ¿no? Algunos dicen se les durmió el diablo. Se les durmió el diablo y equivocadamente pusieron equivocadamente el término, se pasan la reforma, de una figura constitucional totalmente distinta, como es la enmienda, a otra figura constitucional, como es la reforma. Y ahí sí lo confundieron todo. Lo fregaron todo. Por eso es, Gonzalo, que aquí, en los micrófonos de esta importante emisora, como lo he hecho en todos los medios de comunicación, afirmo, sostengo categóricamente que no existe en la Constitución actual disposición alguna, óigaseme bien, disposición alguna para la aprobación del paquete de reformas de enmiendas, para el paquete de enmiendas constitucionales presentadas por el Ejecutivo, por los legisladores del gobierno y por los partidarios del mismo. Porque dejaría trunco el artículo 441. Pero claro, si están tramitando una enmienda, un paquete de enmiendas, y luego en la parte culminante, en la parte final, en la parte decisiva, dice el artículo, se pasa de la enmienda a la reforma, con el agravante para ellos de que la reforma está tratada en un artículo aparte, el 442, que usted lo puede leer. O sea, hay un artículo diferente en el que se trata, el 442, en el que se trata exclusivamente del trámite, del procedimiento y de los requisitos para aprobar una reforma. Ese trámite, ese procedimiento y esos requisitos de la reforma son absolutamente distintos a los requisitos, a los procedimientos que se exigen para la enmienda que está contemplada en el artículo 441. Para que le quede claro a la ciudadanía, ¿cómo se debió hacer o qué se debió hacer? Vea, como en este país, los que deben estudiar no estudian las cosas. Hacen todo pues al buen tiempo, a la buena, ¿no? de Dios. O obedecen órdenes otras veces. ¿Qué es lo que se debía hacer? Lo que se debía hacer es, por parte de los partidarios del gobierno, sobre todo los asambleístas del gobierno, es tramitar primero, óigaseme también bien, tramitar primero y de manera exclusiva, en este caso sí, una enmienda al artículo 441 de la Constitución, numeral 2, para enmendar, aunque sea esto redundante, para enmendar o cambiar el término, la reforma que se ha puesto equivocadamente aquí, por el término de la enmienda, porque el artículo venía desarrollándose con la enmienda. Claro. Y entonces lo confundieron todo cuando en medio camino, en la parte más culminante, se pasaron de la enmienda a la reforma. Y entonces quedó el artículo trunco y por consiguiente inaplicable. Este artículo no se puede aplicar para ninguna reforma, peor para un paquete, para ninguna enmienda, perdón, peor para un paquete de enmiendas constitucionales. No se puede aplicar. Y los partidarios... ¿Y cuando le reclaman esto los opositores al régimen, les devuelve insultos? Y los partidarios del gobierno... los partidarios. Los partidarios del gobierno y el gobierno no pueden señalar, no pueden decir que se trata de un simple cambio de término. Que caramba, lamentan la confusión
y que hay que cambiar el término nomás de enmienda y pasarse al término reforma. Que es el que han hecho constar equivocadamente. Porque ellos mismos, los legisladores del gobierno y sus partidarios, hace pocos meses presentaron a la Corte Constitucional un pedido escrito para que les autorice, la Corte Constitucional, para que les califique y les autorice cambiar el término provisionales, que es un término equivocado, que está constando en el artículo 372 de la Constitución, por el término previsionales, que es el correcto y que no consta allí, referente a los fondos de la Seguridad Social ecuatoriana. Ellos reconocen al presentar ese pedido, los sectores del gobierno, reconocen que ese artículo no se puede aplicar, por esta razón, porque tiene términos equivocados. Pusieron provisionales, repito, debiendo poner previsionales, porque se refiere a los fondos de previsión que siempre ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De tal manera que no tienen en este momento argumento para señalar que en el otro caso, que es mucho más grave todavía, pues se trata del simple cambio de dos términos o de dos palabritas. No, es para eso precisamente los propios legisladores de Montecristi, que eran de mayoría adictos al gobierno, es que crearon la figura de la enmienda, precisamente para corregir, mediante el trámite que está establecido en el artículo 441, numeral 1 y numeral 2, esta clase de problemas que se generan por desconocimiento, por el apuro, por las órdenes que reciben. Entonces, no hay argumento de ese lado que pueda contradecir lo que acabo de señalar. Y por eso me ratifico en que en este momento, para el paquete de enmiendas constitucionales que están tramitándose en la Asamblea, no existe norma constitucional alguna para su aprobación. Entonces, al comienzo ellos debieron, antes de presentar el paquete, debieron presentar un proyecto único, un proyecto exclusivo, para primero componer, para que la gente nos entienda, para primero corregir, componer el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, para entonces sí tener una disposición coherente, una disposición aplicable a las enmiendas, porque se pasan, como ha quedado demostrado, de la figura de la enmienda a la figura de la reforma. Y eso admitiendo en el no consentido caso, como decimos los abogados. De lo contrario, quedaría un campo vulnerable, inconstitucional, pero claro, muy débil incluso para ellos mismos. Claro, el poder pues que nazca como consecuencia de esto, si es al menos un poder de reelección, es un poder vulnerable que va a ser cuestionado y con razón. Pero el señor presidente ya dijo el sábado nuevamente, a ver, yo no estoy interesado en la reelección indefinida, ni momentánea, ni cosa por el estilo. Me parece que le tienen pánico a la posibilidad de reelección del presidente. No tengan pánico, son tan mediocres que no va a tener que presentarme candidato, gracias a Dios, el 2017. No tengan pánico. Miren la paradoja. Es la enmienda que más le preocupa a ellos y la que menos me preocupa a mí, porque yo no quiero ser candidato y no voy a necesitar serlo, porque como van tan divididos y tan mediocres, que vencerá nuevamente el candidato de la Revolución Ciudadana, compañero. Exa FM. Habla de un varón. ¿Será el ex vicepresidente? Bueno, ya es otro asunto de eso es otro cantar entre ellos. Pero ¿no? ¿qué le parece? Mire, ¿En qué quedamos? Entonces, archiven el paquete de enmiendas. ¿Por qué se detiene el señor presidente? Esto no es cuestión de insultos ni de descalificaciones a los que están acostumbrados. Esto es asunto de que actúen con honestidad intelectual y reconozcan que el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, no puede ser aplicado a las llamadas enmiendas o paquetes de enmiendas constitucionales, porque tiene esta gravísima falla que hasta este momento no se ha corregido. Corrijan primero, pues entonces, esta contradicción y esta falla que existe en el artículo 441 de la Constitución, y entonces sí, empiecen el largo camino que hay que seguir para llegar a la culminación de las enmiendas. Sí. Pero hasta tanto tienen que despedirse, pues definitivamente, de la tal reelección indefinida,
porque ya los tiempos no cuadrarían, pues. Sí. Primero tendría que hacer la reforma, repito, de manera exclusiva del numeral 2 del artículo 441 para que pueda ser aplicado en el futuro a cualquier enmienda. En este momento sería una deshonestidad, una violación de la Constitución. Esta carta política de Montecristi pasó a ser una utopía revolucionaria, ¿no? Y todo el mundo celebró cuando aprobó con semejante margen de adhesión de parte de la ciudadanía. Lo consideró una deliciosa, una rica sinfonía de júbilo democrático, dice don Andrés Ortiz. Bueno, pues esta sinfonía, esta maravillosa sinfonía de júbilo democrático ha demostrado tener muchísimas notas desafinadas, ¿no? Totalmente desafinadas. La Asamblea se dedicó a legislar varias normativas dictadas por el Ejecutivo. Hasta mientras esté listo el texto. Esto es lo que ocurrió en Montecristi. Entonces, se dedicaron, dice, esta es una hipótesis, a aprobar, hasta que esté listo el texto, que usted recordará, se lo revisaba en Quito, regresaba por avión en manos del exalcalde Barrera hasta Montecristi. El exalcalde Barrera tomaba la respuesta de Montecristi y volvía a traer al Palacio de Carondelet, donde el presidente Correa decía, yo no mandé así, y comenzó la colisión entre los dos mandantes respecto, por lo menos, de la Constitución. La visión acostista y la visión correísta. Entonces, esa partecita deja otro recuerdo. Este es el recuerdo. La Asamblea no tenía permiso desde Quito para usar los plenos poderes, dice Andrés Ortiz. Como quedó claro cuando quiso intervenir en la desmesurada violencia que el gobierno derramaba sobre Dayuma. Un episodio feo que le tocó manejar al presidente de la República. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para terminar esta plática tan útil con usted, doctor Lucero? Miren, no hay otro camino, tienen que aceptar que la única salida es el archivo del paquete de enmiendas constitucionales, porque eso acertadamente lo ha pedido, estoy seguro, la mayoría de ecuatorianos, en manifestaciones, en exposiciones, en foros, de diversas maneras, de tal manera que no existe. No pueden ahora inventar. ¿Qué pueden inventar si las cosas están escritas allí por ellos mismos? Cayeron en su trampa. Y entonces no hay otra salida que archivar ese proyecto. Y si quieren, pues, si realmente quieren introducir otras enmiendas constitucionales, deben empezar por el comienzo, aunque sea redundante. Es decir, enmendando el numeral 2 del artículo 441 de la Constitución. Mientras eso no hagan, no hay norma constitucional para aprobar ninguna clase de enmiendas constitucionales. De esto parece que no se han dado cuenta, porque aquí en el país se hacen muchas veces las cosas al buen tuntún o recibiendo órdenes que ya sabemos de dónde vienen. Gracias por el estudio. Gracias por el monitoreo, doctor Lucero. Esto que nos preocupa pues a todos, cómo se va llevando al país de tumbo en tumbo. Ahora, si el presidente no quiere la reelección en el 2017, pues entonces dígalo claramente. Pero ¿no será que ya no puede manejar la crisis económica que tiene el Ecuador? Y que el gobierno que viene, el presidente que venga, tiene que soportar pues todo este peso que va a recibir, esta debacle que se está ciñendo en el Ecuador. ¿No será eso? Muchas gracias, ¿no? Wilfredo Lucero Bolaños. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video. Al doctor Felipe Burbán